Leandro, abogado, docente en materias relacionadas con derecho administrativo en esta Casa de Altos Estudios, en la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, autor de diversos trabajos sobre la especialidad. Nos hablará sobre las luces y sombras de la promoción industrial y su dimensión histórica. Bueno, muchas gracias. Gracias a la asociación también, a Henry, por la invitación. Aunque sea va a ser corto y lo voy a aburrir muy poco tiempo. En realidad, el planteo apunta a analizar un poco la desarticulación de la promoción industrial como política sistémica. Hablamos de política sistémica, al menos desde mi punto de vista, cuando en realidad una política pública es un engranaje que define los objetivos y el rol del Estado en un momento determinado. Sobre estas bases, entonces, el Estado en realidad vive en constante tensión porque es manifestación del poder económico, del poder político, del poder intelectual. Y en realidad las técnicas jurídicas a las que recurre el Estado en un momento determinado se moldean en función a cuál es su rol. Un poco de esto es lo que pasó con la promoción industrial. Por ejemplo, yo advierto que hay dos planos en los cuales se puede investigar el tema. Es una crisis estructural y otra crisis de tipo de orden coyuntural. Si nosotros empezamos con la crisis estructural y analizamos el tema, vemos que en realidad en la época del modelo agroexportador las técnicas a las que recurría el Estado era poder de policía y por otra parte servicio público, es decir, un Estado que falsamente se creía neutral no necesitaba más que limitar derechos y garantizar o prestar algunos servicios que en los cuales definía su rol. Ahora, cuando se plantea la crisis del 30, el conflicto mundial con las guerras, entre guerras, y empezamos a ver las limitantes que tenía el modelo agroexportador como ordenación económica y social, empieza a advertirse la necesidad de industrializar, y con la necesidad de industrializar naturalmente surgen la necesidad de otras técnicas jurídicas para poder llevar adelante ese desarrollo. Algo importante en esto es que en realidad hay un actor político clave en toda la estructura de industrialización del país, que son las Fuerzas Armadas. Y bueno, paradójicamente tenemos que decir que era un actor político. Y en realidad el modelo de desarrollo que nace con la industrialización sustitutiva de la década del 30 hasta los 80 tenía como objetivo clave la soberanía nacional. Es decir, el desarrollo económico estaba pensado desde el concepto de autarquía económica, pero no como un plano de desarrollo, es decir, el desarrollo económico apuntaba a la estructura de la defensa nacional. Es decir, el paradigma ese desde la década del 30 en adelante, ese es el esquema de desarrollo. De hecho, la verdad que a mí me parece interesante y a ustedes les parece bastante aburrido, pero hay muchos libros del círculo militar en orden al desarrollo económico y el desarrollo militar. Por cierto, entonces, que en este momento hablaron de las empresas y sociedades del Estado, es cuando el derecho administrativo empieza a tener mayor auge y más desarrollo. En la época del modelo liberal, también citaron a Alberdi, bastaba, hay un libro clásico de Alberdi en esto, que es Sistema Económico Grantístico, bastaba con técnica de poder de policía y servicio público, no hacía falta otra cosa. De hecho, la cláusula del progreso vigente, inclusive en la Constitución Histórica del 67-16, Alberdi consideraba que en realidad el fomento, el fomento en realidad era lo que la fuerza del mercado decía y hacia dónde se direccionaba, y el Estado nada más con abstenciones cumplía con esa función. De hecho, bueno, perdón por ir y venir, pero la jurisprudencia de la Corte en este momento es clave. No sé si se acuerdan los casos Plaza de Toro, Barrios Cuesteros. Por cierto, bueno, entonces que en la época del Estado interventor, del Estado empresario, que también en el plano social es el Estado benefactor, el eje conceptual pasa a ser distinto. Y en esto entonces empieza a dividirse la actividad administrativa o la actividad del Estado, por un lado poder de policía como técnica de la restricción de derechos, servicio público y posteriormente también el fomento como eje del desarrollo. Paradójicamente, la promoción industrial comienza su era o su época de letargo, de adormecimiento, no con la última dictadura como lo ubica Aldo Ferrer, porque a la dictadura del año 76, si bien inició un proceso de desindustrialización, seguía habiendo, obvio, pujas internas dentro de la fuerza que no se animaron a tanto, y hubo un sistema de privatización periférica. Pero tras el derrocamiento y el descrédito social en que cayeron las Fuerzas Armadas,
ahí se inicia, sí, en la década del 90, un proceso de privatización, leyes 23.696, las conocemos todos, 23.697, ley de convertible, y después el decreto de regulación, que no voy a acordar el número, ni por casualidad. Y entonces, en ese momento sí empieza el eje, el concepto de desindustrialización, y la matriz productiva pasa a ser ya no la industrialización, sino aprovechar las ventajas comparativas. En la actualidad, esta crisis estructural en algún punto se mantiene porque no es fácil revertir procesos que son históricos y fuertes, si bien hay promociones específicas, como la conocemos todos, la industria del software, o algunos, o autopartistas, o inclusive el régimen de Tierra del Fuego que se reabrió. La crisis estructural en este concepto sigue, pero yo la verdad que no tengo una visión tan utópica sobre el estado de bienestar, porque también es cierto que la promoción industrial, de lo que fue su crisis coyuntural, demostró bastantes puntos débiles. Uno de los primeros aspectos que podemos advertir es que en todo este periodo de la década del 30 al 80, difícil es tener una política pública sostenida en el tiempo, cuando en rigor, en realidad el poder depende de hecho de fuerza, es decir, cada poder ejecutivo, cada gobierno militar, cada gobierno cívico, el breve lapso que les tocaba, tenía su sistema de desarrollo y su ley de promoción industrial. Obvio que la ley de promoción industrial, como dije, es algo que accede a un engranaje mayor, que es el concepto de desarrollo. Y este concepto de desarrollo es una pelea eterna acerca, por ejemplo, del rol del capital extranjero o no en la promoción industrial. Esto a nivel de derecho administrativo, por otra parte, y ahora me meto más presión, por otra parte, también la existencia de un poder ejecutivo fuerte, un poder ejecutivo que procede con los hechos, hacia la existencia de una discrecionalidad absoluta, con lo cual sectores de interés vivos se apropiaban de rentas regulatorias. Es decir, cuando el poder está más concentrado, más fácil es captarlo. La banca de desarrollo nunca fue banca de desarrollo, sino que a la privada empresaria sumaba necesidades, en realidad, del corto plazo, y el desarrollo a largo plazo nunca se dio. Hay libros muy interesantes sobre el tema. La cláusula del progreso, nada. La cláusula del progreso es la superposición de normas reglamentarias que llevaban a la nada, que llevaban a la ineficacia normativa. No puedo concluir, en realidad el tema tampoco da para concluir porque no tiene final. Lo único para decir es que cualquier esquema de desarrollo tiene que partir, en realidad, que no es un desarrollo económico, porque el desarrollo económico puede ser el desarrollo de unos pocos, sino que tiene que ser en realidad un desarrollo social y un desarrollo humano. Nada más.